Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de dinámica de fluido. Esta parte es la que tiene que ver con lo que es ecuación de Bernoulli. La última vez trabajamos lo que era la ecuación de continuidad y el teorema de Torricelli. Y ahora vamos con Bernoulli. Esto de Bernoulli tiene que ver con lo que es la conservación de la conservación de los fluidos, pero eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces, espérense, disculpen, me falta la pizarra. ¿Dónde está? Aquí. Un segundito. Bien, entonces, primero, decir que gracias a los estudios de Bernoulli y su ecuación, podemos confirmar esta parte. Esto es lo que uno puede sacar de la ecuación de Bernoulli, que dice que la presión de un fluido es alta si la velocidad de este fluido es baja. Y si la presión es baja, entonces la velocidad de este fluido es alta. O sea, que donde el fluido aumenta de velocidad, la presión disminuye. Y cuando el fluido disminuye de velocidad, la presión aumenta. Eso es lo que quiere decir. Y esto, claro, como estamos hablando de dinámica de fluido, estamos hablando de fluidos en movimientos, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de estática de fluido anteriormente, hace una semana atrás, lo que hablábamos era de que el fluido estaba en un estanque, en un envase, ¿verdad? Y no se movía. Pero aquí es con fluido que se mueve. Entonces, gracias a este razonamiento de la velocidad con respecto a la presión, nosotros se puede explicar el principio básico de aerodinámica. ¿Cuál es ese principio? El principio del vuelo de los aviones. Miren, esto que ustedes ven aquí es el ala del avión, ¿verdad? Que tiene esta forma. Esa forma del ala ayuda a que el aire que incide, ¿verdad? Porque si el avión va para acá, significa que el aire da para este lado. El aire que incide en la parte de abajo del avión mantiene su misma dirección, su misma forma, o mejor dicho, eh, la misma, la misma estructura, ¿verdad? Recuerden que el aire, hablamos la otra vez, que se mueve en lámina, porque el aire es un fluido ideal. Lámina significa que esas líneas que están ahí se van a mantener paralelas y no se van a juntar. Pero aquí, mire lo que ocurre. Aquí, como esta corriente de aire choca con el ala, lo que hace es que se devuelve y vuelve otra vez como estaba antes. Igual aquí, igual aquí. Ya aquí arriba, ¿qué ocurre? Se mantiene igual. Claro. Entonces, esto implica que aquí las láminas estén más pegadas. Y cuando están más pegadas las láminas, eso significa que la velocidad es mayor. O sea, es como cuando hablamos del tubo, del
del tubo no, del río, que en la parte más angosta las láminas están más pegadas, el río es más rápido y cuando llega a la parte ancha ya la rapidez disminuye. Entonces en esta parte la velocidad es mayor y en esta parte se mantiene la misma velocidad del viento como estaba iniciando. ¿Qué significa? Que aquí la velocidad es menor. Entonces, como la velocidad aquí es menor, eso significa que la presión hacia arriba es mayor porque aquí es menor. Recuerden, si la velocidad es menor, la presión es mayor. Es mayor que la presión que hay aquí arriba. Entonces, eso significa que esta presión que está aquí abajo, ¿verdad? Va a ser mucho mayor a la presión que está aquí arriba. Y ahí es que el empuje aparece, el empuje aparece y el avión puede subir. Por eso, esa es la ley básica de aerodinámica de la aviación, cuando que hace, que esa es la teoría que hace, bueno, también se puede comprobar, que hace que el avión pueda subir, pueda subir. Ahora, mientras se mantenga esto con aire, o sea, pasando aire por aquí, el avión sin problema va a flotar, va a subir, va a flotar. Y ya, ahí está. Esta es la teoría que yo quería mencionarle de esto. Ahora bien, la ecuación de Bernoulli, claro, en el tiempo de Bernoulli todavía no estaba eso de la aeronave ni nada de eso del avión, sino que él lo explicó más con un tubo como este. Se dio cuenta que el tubo, dependiendo la altura, a donde estaba el tubo, dependiendo lo ancho que era, lo estrecho que era, se podía hacer una relación. Y la relación fue la ecuación de Bernoulli, que es esta que está aquí. Esta ecuación viene comparando la presión que se ejerce en el tubo, la energía potencial que tiene el fluido al pasar por el tubo y la energía cinética que tiene el tubo, los fluidos al pasar por el tubo. Entonces, lo que hace es que compara las energías que ocurren en el tubo y dice que todo eso se mantiene constante, o mejor dicho, que se conserva. Y eso, más o menos, yo lo puedo mencionar aquí, miren. Miren aquí. Esta es la energía cinética, la que conocemos. Y esta es la energía cinética para los fluidos, porque aquí la M la cambian por densidad por volumen. Mírenlo aquí. O sea, es la misma ecuación de energía, es la misma fórmula de la energía, pero para los fluidos. Aquí tenemos la potencial, mirenla aquí. También cambia la M por esto. Y tenemos la fórmula del trabajo. El trabajo es fuerza por distancia.
la fuerza la cambiamos por presión por área, ¿verdad? ¿Se acuerdan esta fórmula? Presión igual a fuerza sobre área, o sea que la fuerza es igual a presión por área. Y estas dos, área por distancia, es igual a volumen. Significa que el trabajo en un fluido es presión por volumen. Ese es el trabajo en un fluido. Y eso se mide en Joule. Entonces, la ecuación de Bernoulli lo que hace es que me suma todas las energías que ocurren en ese tubo que ustedes vieron ahí, que yo lo voy a printar otra vez. Aquí eliminamos la V porque se repite. Esto no va. Esto no va. Y aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, la misma que la presenté ahora, donde esto es la presión, donde esto es la energía potencial y donde esto es la energía cinética. Entonces, ahí podemos decir lo siguiente. Bernoulli dice que lo que ocurre al principio es igual a lo que ocurre al final. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación de conservación. Igual como nosotros vimos, la conservación de la energía, la conservación del movimiento, esta es la conservación del movimiento de los fluidos. Esta es la conservación de los fluidos. La ecuación de Bernoulli es para eso. Y eso, a ver si está por aquí. Ajá, eso lo podemos ver aquí. Miren, yo tengo este tubo. Si se dan cuenta, aquí hay un área menor, ¿lo ahí? Y un área mayor. Es el área mayor. Entonces, en un pedazo del tubo, yo puedo calcular mi velocidad dividiendo esa superficie que está ahí entre el tiempo. Y aquí, en este pedazo de tubo aquí, puedo buscar la otra velocidad. Aquí tengo la velocidad y aquí tengo la presión. Entonces, ¿qué dice Bernoulli? Bernoulli dice que en este espacio que está aquí, bueno, disculpen, aquí tengo la altura también. La altura donde está el fluido, mírenlo ahí, la altura. Entonces, Bernoulli dice que en este espacio que está aquí, que corresponde a este, es igual lo que ocurre aquí a lo que ocurre en este espacio. Eso es lo que dice la ley de conservación, que viene siendo este. Este es el segundo espacio. Y tiene su sentido por lo siguiente, miren. Como aquí el área es menor que aquí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Eso significa que la velocidad aquí va a ser mayor que allá. Porque ya sabemos que mientras más estrecho es el espacio, mayor rapidez va a tener el fluido en ese espacio. Y mientras más ancho es el espacio, menor rapidez. Entonces, aquí la velocidad y el área se va compensando, ¿verdad? También tenemos lo siguiente, la presión 1 es menor que la presión 2. ¿Y por qué? Porque la presión, mientras mayor velocidad, menor presión. Eso ya lo vimos ahorita. Y mientras menor velocidad, mayor presión. Significa que aquí también se va compensando la cosa. También tenemos lo de la altura, la energía potencial. La energía potencial 2 es mayor que la 1. O sea, la energía potencial aquí es mayor porque la altura
donde está el fluido es mayor que esta, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo algunas compensaciones que tiene, donde la presión disminuye en una, la velocidad aumenta en otra, la altura disminuye en una y así sucesivamente. Y de esa forma podemos ir trabajando lo que es la ley de conservación en los fluidos, ¿verdad? Pero claro, eso lo vamos a ver lo más seguro en un ejercicio para la próxima. Para la próxima lo vamos a ver. Y ahora vamos a ver este experimento. ¿Qué ocurre con el asunto de que si la velocidad es mayor, entonces la presión tiene que ser menor? Lo podemos explicar con este sencillo experimento. Este experimento es el que llaman tubo de Venturi, otro físico italiano, que explica, comprueba que la presión en un espacio donde hay menos velocidad es mayor a un espacio que hay más velocidad. Entonces, él lo que hace es lo siguiente. Él pone este tubo aquí arriba y aquí abajo agrega un tubo en forma de U, ¿verdad? Añadido al tubo de arriba. Entonces, aquí hay un fluido, vamos a suponer que sea mercurio o algo así, un fluido que está, al principio está a nivel ahí. Entonces, cuando él comienza a mover el fluido aquí, vamos a suponer que sea agua, la velocidad en este espacio es menor que en este. Porque recuerden que mientras más estrecho, mayor velocidad. Mientras más ancho, menor velocidad. Entonces, velocidad 1 es menor que velocidad 2. En este tubo de aquí arriba. Pero ¿qué ocurre? Que él se dio cuenta que cuando hacía eso, el líquido o el fluido que estaba aquí corría al espacio que tenía menor volumen, o mejor dicho, donde hay mayor velocidad. Y eso es porque la presión que ocurre aquí empuja este fluido y el fluido lo que hace es que sube aquí. ¿Por qué? Porque la presión que se ejerce aquí es mayor a la presión que se está ejerciendo aquí. Y como es mayor, esta presión no puede empujar esto hacia abajo, sino que esta presión, como está empujando más duro, entonces hace que el líquido suba por este lado. Entonces ahí, ese experimento que está ahí, es un experimento que explica que la presión en la parte más ancha es mayor que la presión en la parte más angosta. Facilito. Eso es facilito. Bien. Entonces, hasta aquí, esta parte de la ecuación de Bernoulli. Hasta aquí, la ecuación de Bernoulli. Y vamos a ver, preguntas. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algunas? Ok, si no tienen alguna, no hay problema.